Y por supuesto, este debate va a generar muchísima expectativa y desde ya está generando además mucha discusión sobre qué puede ser lo que ocurra. Ya les había adelantado yo que no sería justo que a Keiko Fujimori le generaran una especie de emboscada. Por eso estamos con el politólogo y candidato de la Universidad de Northwestern, y miembro de Puente Perú, el señor Daniel Encinas. Con él vamos a hablar sobre este debate, ¿no es cierto?, que podría generar una primera impresión, una primera conversación entre ambos postulantes a la presidencia cara a cara, que hasta ahora no lo hemos visto los peruanos. Ambos han estado en debates presidenciales en distintos grupos y no ha habido manera de confrontarlos. Señor Encinas, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, por estar con nosotros. A ver, se está metiendo lo Keiko Fujimori en una boca de lobo. Creo que el señor Castillo, creo que huyendo un poco del debate, dijo, si quiere debatir que venga a Chota. Y Keiko le dice, yo no tengo ningún problema en ir a Chota, pero quiero ir tal día. Ella también marca su terreno. Sin embargo, Castillo le ha vuelto a retrucar la tuerca y le ha dicho, no vamos a hacerlo el día y hora que usted quiere, lo vamos a hacer el sábado, a la 1:00 y en la Plaza de Armas de Chota. Todas las condiciones las ha puesto Castillo y Keiko no se las ha refutado. Le ha dicho ok, pero con alguien que lo organice de manera imparcial. Así está el juego. Parece final de mundial. ¿Está metiéndose Keiko en una boca de lobo o esto puede terminar beneficiándola o más bien Castillo está mostrando un lado demasiado autoritario? ¿Cuál sería su impresión? Sí, creo que como primera impresión me parece que la reacción de Keiko Fujimori sí le conviene. Ella es la que se viene rezagada, hasta donde sabemos de las últimas encuestas, vamos a ver las siguientes, tiene una distancia muy grande, entonces creo que le conviene haber hecho esta reacción, mostrarse segura. Valiente, pero ¿no? sí manda algunas señales, ¿no? Sí. Porque ciertamente ir, como ella dijo, de visitante no es lo mejor, digamos, y con tan poca premura. A mí sí me preocupa que se realice de esta manera un debate. Un debate necesita tener varias condiciones para que funcione bien, ¿no? No es tan fácil de lograr. En primer lugar, negociar claramente las reglas de juego entre los partidos políticos, que haya un ente neutral que asegure el cumplimiento de estas reglas, que haya una logística mínima, ¿no? Por ejemplo, de que se pueda escuchar y que se pueda ver de la misma manera a los candidatos. También hay que pensar que tenemos que considerar el público, ¿no? Que las reacciones no generen la impresión de que uno va ganando y el otro no. Normalmente se pide una cierta neutralidad al público en una plaza, en un lugar que está más asociado al candidato Castillo. Va a ser más complicado lograr eso. Porque, y por último... Sí, por favor, Daniel. Y por último, me parece también que hay que considerar la crisis sanitaria, ¿no? Estamos en una crisis sanitaria, la pandemia está en un pico muy alto, y entonces, ¿cómo se va a asegurar la salud de los candidatos y la salud de los pobladores, los ciudadanos que vayan y se acerquen a este debate, ¿no? Entonces, claro, todo eso me parece preocupante. Podría haber un público con un número determinado de sillas, además tendría que haber un número determinado de sillas para representantes de la señora Fujimori, para representantes del señor Castillo. El problema es que uno puede controlarla, hasta la plaza la puede controlar, pero ¿qué hace con todos las calles aledañas? O sea, estamos en medio de un pueblo, de una ciudad, ¿no es cierto? No es tan sencillo, estás al aire libre. Y recordemos que en los debates, cuando algo se sale del lugar por parte del público y está en un auditorio, los moderadores dicen al próximo que grite, no sé qué, lo vamos a retirar de la sala. Correcto. Yo no sé, me imagino que la señora Keiko Fujimori puede llegar a un ambiente donde desde el día que llega y en el momento que pisa el lugar puede tener una reacción hostil, ¿no? Ahora, eso no sé si necesariamente la perjudicaría o podría ser incluso algo que la terminara beneficiando. Difícil saber, ¿no?, el contexto. Sí, muy difícil saber, ¿no? Porque vamos a tener que distinguir qué tuvo un efecto y qué no, y siempre eso es complicado.
para ver, pero me parece que algo que decías al inicio, Patricia, me parece muy importante, ¿no? Este debate, más allá de cómo se realice, si se realiza finalmente, parece, todo indica que sí, ¿no? Y Ujú. ojalá que sea con el apoyo de un ente, algún medio de comunicación o el Jurado Nacional de Elecciones que tiene mucha experiencia. Pero más allá de si se realiza y cómo se realiza el debate, me parece que hay una metáfora aquí que estamos viviendo, ¿no? Una metáfora de cómo podrían ser los siguientes 5 años. Estamos celebrando de alguna manera la pechada que se están haciendo uno hacia el otro, pero recordemos que en los últimos 5 años hemos vivido una confrontación muy Muy. fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cualquiera que gane va a tener un Congreso que no le va a dar una mayoría y una tranquilidad para gobernar y se va a necesitar lograr consenso. Entonces, ¿qué nos están diciendo los candidatos en este momento? Que no se puedan poner de acuerdo mínimamente en reglas de juego, Mm. que no puedan ser responsables con la población al momento de cuidarlas y no sean respetuosos con las múltiples crisis que estamos viviendo en este momento en el país, incluyendo efectivamente la principal, que es la pandemia, ¿no? Mm. Entonces, me parece que es una metáfora y un momento para todos nosotros de mirar con lupa cómo se están comportando y qué mensaje nos dicen estos partidos políticos y estos candidatos de cara al futuro, cómo Claro, se comportan. porque no es momento, aunque es básicamente en las campañas cualquier cosa puede ocurrir, lo hemos visto en otras, Sí. ¿no? El juego sucio puede ser además la bandera, lo ha sido en muchas campañas, pero no podemos jugar a la guerrita entre dos candidatos cuando lo que se necesita es serenidad. Y no sé si toda la población se va a sentir serena con lo que va a pasar de acá al sábado. Curiosidad genera, pero el sábado, lo que va a pasar de acá al sábado, o sea, pasado mañana, ¿va a generar tranquilidad, va a generar serenidad o va a generar más zozobra en la población, ¿no? La sensación de que todo está como a la deriva, ¿no? Sí, correcto. Y empezar ya en este punto de la segunda vuelta, todavía faltan muchas semanas, empezar ya de por sí a una posible confrontación, ¿no? A candidatos que ponen las reglas de juego que quieren, que cada uno empieza a pechar, que no son capaces de ponerse de acuerdo. Y justamente eso es lo que va a suceder en el próximo gobierno, ¿no? Dos grupos que son distintos, que tienen ideas muy diferentes y que van a tener que ponerse de acuerdo principalmente para poder resolver la crisis en la que está el país metida, ¿no? Ujú, ujú. Y a ver, algunos puntos importantes. Nada de lo que hace el señor Castillo es gratuito y tiene una capacidad para mandar señales simbólicas mucho más fuerte que la señora Fujimori. Él mantiene este discurso que además está construido sobre la base de la realidad, del olvido de ciertas zonas del país, del olvido de las regiones, del olvido de la zona rural y normalmente digamos, todo ese discurso es porque la fuerza de Lima somete un poco a todas estas regiones olvidadas y la lleva a su cancha. Le dice, a ver, es una manera de decirle, a ver, pues ensúciate los zapatos, ven para acá, ¿no? Párate donde nunca te has parado, donde yo vivo y tú nunca te has parado. Ese gesto en sí mismo es un gesto importante, es un gesto que le resta a Keiko Fujimori y le suma a Castillo. Sí, yo creo que es un gesto, de nuevo, es difícil saber cómo van a afectar la votación, ¿no? Eso es muy complicado y eso tendremos que verlo después analizando un poco la data que tengamos, pero sí creo que hay algo simbólico. Que yo recuerde, la elección pasada, el 2016, fue la primera vez que existió un debate descentralizado, ¿no? Así es. El Jurado Nacional de Elecciones organizó uno tradicionalmente en Lima, en la segunda vuelta, quiero decir, pero también hubo un debate descentralizado y era la primera vez. Entonces sí me parece interesante y sí me parece importante que en el país, un país con tanto centralismo históricamente, se pueda debatir fuera de Lima, ¿no? Ujú. Es importante, es interesante. Ahora, El no se... problema son las condiciones, como Además, decíamos, exacto. ¿no? Además, no se escoge un auditorio, se escoge una plaza, ¿no? Ese Sí, también es un detalle, ¿no? Yo le hablo al pueblo donde está el pueblo, ¿no? Yo no me voy a ir a meter a un auditorio con invitados con cuello y corbata. O sea, Castillo no juega sus cartas sin medir qué es lo que está diciendo. No creo que sea gratuito, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que es parte de esta narrativa que tiene Castillo, que nos hace ver que no solamente la candidata Fujimori tiene tendencias autoritarias, porque evidentemente ella las tiene, la ha demostrado, porque tiene una mochila muy grande por el gobierno
de su padre, de Alberto Fujimori, por las acusaciones que tiene por la fiscalía, por toda la confrontación que hemos tenido. También vemos que Castillo tiene un discurso peligroso, ¿no? Porque siempre todo tiene que ver con el pueblo, ¿no? Así es. Y esa idea, si bien no es de por sí peligrosa, la manera en que la propone sí es. Por ejemplo, yo estoy pensando que en los últimos días, en las últimas semanas, hemos visto que hay cierta confrontación con Cerrón, y algunos de nosotros nos hemos alegrado, algunas personas se han alegrado, porque evidentemente Cerrón es mucho más dogmático, radical y autoritario, abiertamente autoritario que Castillo. Pero ha surgido con mucha más claridad otra problemática con el candidato Castillo, que es que ahora él dice que es él solo, ¿no? Así no es. hay segundos, no hay terceros, no hay vocerías, soy yo y yo con el pueblo. Así Y eso es. nos dice, como lo ha venido diciendo en los últimos días el politólogo Rodrigo Barrenechea, que es un experto en populismo, eso nos habla de un líder con claras tendencias populistas y con capacidad entonces de simplificar la realidad y dividir el país en este discurso que confronta pueblo con élites, ¿no? Además, como si las élites, que por supuesto hay mucho que criticarles, tienen parte de la responsabilidad de la falta de distribución de riqueza en el país, pero también son parte del pueblo. Si entendemos pueblo peruano, deberían estar incluidos en el discurso de un presidente que va a gobernar para todos. Y además, la democracia plebiscitaria, la de yo me apoyo en lo que el pueblo quiere, ese es el discurso de casi prácticamente todos los dictadores de derecha y de izquierda, ¿no? Sí, efectivamente, tiene muchos peligros. Este populismo, yo creo que todavía no hemos llegado a este momento plebiscitario. A mí me preocupa mucho que se llegue a ese momento plebiscitario en el que logra finalmente calar como identidad principal pueblo versus élites y convertirse en el presidente, eventualmente el presidente Castillo se convierta finalmente en el único referente que interpreta el pueblo y que se comunica con el pueblo directamente, ¿no? Creo que todavía no hemos llegado ahí, pero por eso debemos estar atentos, ¿no? Debemos ver ambos lados, ¿no? Así es. Keiko Fujimori con las tendencias autoritarias y también Castillo, ¿no? Así es, Keiko tiene no un pasado de su papá, un pasado reciente en el Congreso. Correcto. Que nos genera muchísimas dudas también. Pero hay algunas cosas prácticas que tienen que contestar los dos. Así que, por lo menos, sí. ¿no? Creo que la ciudadanía y los entes, las instituciones tienen que ser garantes de que este sábado, que se pone mucho en riesgo, como bien señala Daniel, la salud de las personas, la tranquilidad de un país que no necesita más alboroto, por lo menos que nos garanticen un mínimo de condiciones de que quien gane el debate no sea por las razones equivocadas, ¿no? No sea por griteríos, no sea por falta de ideas y más bien por abundancia de insultos. Eso sería tristísimo. Muchísimas gracias, Daniel, por la información, por la claridad y bueno, seguro conversaremos luego del debate para ver finalmente qué caló y qué no caló en este encuentro. Daniel Encinas, politólogo con nosotros. Nos vamos a una pausa y ahora